Buenos días, bienvenidos al tercer Congreso de Imagenología del Hospital Alfredo Perrupato. En este caso vamos a hablar de proyecciones especiales en mamografía. Soy Estela Maris Teruel, licenciada en producción de bioimágenes, empleada del Hospital Perrupato. Las proyecciones complementarias en mamografía, los distintos tipos tisulares de mama, la forma, contorno de la mama, así como la contextura física de los pacientes, su actitud sifótica o escoliosis, son limitantes para la realización de ciertos movimientos, como así también la tolerancia de la paciente a la compresión y a la exploración. Esto nos va planteando dificultades en la realización de los estudios convencionales de la mamografía, en donde el técnico o licenciado que lo realice deberá esforzarse para producir las imágenes lo mejor posible. Es muy importante siempre informar a la paciente de qué se trata el estudio. Se le debe indicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, para que ella esté en conocimiento de que el estudio puede generarle alguna incomodidad o producirle algún dolor por la misma compresión que se le realiza a la mama para abrir el tejido y poder ver a través de ella. Dependemos mucho de su buena predisposición para la realización del estudio. Por eso es muy importante ser empáticos con los pacientes, tomarse el tiempo de explicarles y escucharlos de cuál es su molestia o cuál es su sensación por la que se realiza el estudio. Siempre es muy importante saber datos clínicos de por qué se le solicita y los antecedentes heredofamiliares, su antecedente clínico de enfermedades preexistentes de cada paciente. En cuanto a la mama, la base de la mama es la porción próxima a la pared torácica y es la de mayor espesor. En cuanto al área más cercana al pezón, se lo denomina vértice y es la menor zona de grosor de la mama. En una proyección craneocaudal o medio lateral, la base de la mama es mucho más gruesa y contiene un tejido mucho más fibroso, más denso que en el vértice. Para superar esta diferencia es que se hace una compresión de la mama para lograr una homogeneidad, mejora la vista a través del tejido de todas las imágenes que puedan llegar a aparecer. Vemos la anatomía y podemos hacer compresiones combinadas con un tubo diseñado especialmente para que el rayo central más intenso penetre la base, que es la parte más gruesa de la mama, que la punta, y nos dé una imagen homogénea. En este caso vamos a tratar las proyecciones complementarias en mamografía, que son las proyecciones adicionales. Debido a las curvas de la pared torácica y a la morfología de la mama, siempre hay tejidos que no son proyectados en el detector en las poses básicas. Esto ocurre en los tejidos profundos, los más allegados a la pared torácica, y en particular en el cuadrante suprainterno, donde los tejidos están fijos a la pared torácica y es más difícil la tracción del tejido para poder afirmarlo sobre el compresor. Sin embargo, una vez tomadas las proyecciones básicas, que son la craneocaudal y oblicua media lateral, dependerá de la habilidad del técnico o licenciado que realice el estudio, realizar las maniobras pertinentes y las proyecciones que nos den una mejor vista para despejar dudas en cuanto a alguna imagen en particular. Siempre estas imágenes serán sugeridas por el médico radiólogo previa visualización de las imágenes básicas. En la axila, el tejido mamario se encuentra en contacto directo con los ganglios linfáticos axilares. Aquí tenemos una imagen donde se ven los cuadrantes mamarios, donde tenemos en la mama izquierda de este dibujo se encuentra el cuadrante superior derecho de la mama, el superior izquierdo interno, el cuadrante inferior y el cuadrante inferointerno e inferoexterno. La mama, por su forma, hace que la cola de Spence llegue hacia la zona axilar, donde también se asientan los ganglios axilares, que son importantes en cuanto a la visualización por las distintas patologías que pueden asentarse sobre esta zona. La
forma de la cavidad torácica, de la pared torácica, la actitud, si es una actitud escoliótica de la paciente, una mala posición, por ahí una limitación de los hombros o al haber tenido alguna fractura anterior que limite el movimiento de la paciente, son todas situaciones que nos va a llevar a complicar un poquito la realización del estudio. Aquí es donde depende de la capacidad del técnico de poder tomar las proyecciones de la mejor manera posible, explicándole a la paciente para que la paciente pueda colaborar con la realización del estudio. Esta es una imagen de una mamografía bilateral presentada en espejo, donde tenemos la proyección cráneo-caudal derecha e izquierda y la proyección oblicua media lateral derecha e izquierda también. En cuanto a la compresión, todos los mamógrafos constan de un dispositivo de compresión que se utiliza para comprimir la mama. El dispositivo de compresión es de plástico o acrílico para poder transmitir los rayos X de baja energía. Debe tener un borde recto que permita la compresión con el fin de englobar los tejidos mamarios próximos a la pared torácica. La técnica controla la compresión y habitualmente se aplica una fuerza de 11 a 20 kilos de compresión. Una compresión lenta y constante permite que la paciente tenga una mejor tolerancia y se acostumbre mejor a la sensación de la compresión para que sea más adecuada. Se debe mantener el contacto visual con la paciente, ya que uno, a través de la mirada que le va haciendo a la paciente, se da cuenta si está provocándole algún dolor o incomodidad. Y se le debe decir de que la paciente puede avisarnos para que ella esté tranquila de si siente una molestia mayor a la normal que pudo haber sentido en las proyecciones básicas. Siempre es importante mantener el contacto visual. Las palabras de ánimo suaves por parte de la mamografista suelen lograr unos resultados aceptables en la obtención de las proyecciones. La compresión aplicada adecuadamente es uno de los factores esenciales en la obtención de una mamografía de alta calidad. Hay 6 motivos por los que se debe utilizar una buena compresión. El primero es disminuir el grosor de la mama y hacer que sea más uniforme el tejido. La segunda es acercar al máximo las estructuras mamarias al receptor de la imagen con la misma compresión. Disminuir la dosis necesaria, ya que el espesor va a ser menor, y la radiación difusa. Se debe disminuir el movimiento y la desproporción geométrica que ya tiene anatómicamente la mama. Aumentar el contraste al permitir una disminución de los factores de exposición y separar las estructuras mamarias que pueden aparecer superpuestas en las imágenes básicas. Estos 6 factores identifican cómo mejora la calidad de la resolución de la imagen al reducir difusión y magnificación de las estructuras mamarias. Las proyecciones mamográficas básicas o estándares, denominadas a veces como proyecciones de rutina o básicas, son las proyecciones cráneo-caudal y oblicua media lateral. Las proyecciones mamográficas especiales son aquellas proyecciones adicionales que suelen ser sugeridas por el médico radiólogo luego de evaluar las proyecciones básicas. Esto se ve muy limitado a la colaboración que pueda tener el paciente, su estructura anatómica, su posibilidad de movimiento. Las posiciones que nosotros podemos llegar a agregar son múltiples, va a depender de la habilidad del técnico para lograrlas de la mejor manera posible, siempre avisándole al paciente qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, para poder contar con su colaboración para la realización. Tenemos la proyección cráneo-caudal exagerada lateralmente o de Cleopatra, la proyección cráneo-caudal con rotación interna medial o externa lateral, para hacer que una imagen que se ve solamente en la posición cráneo-caudal y no en la oblicua, al rotarla desproyectemos esta imagen y el tejido que se superpone para tener una mejor vista. La proyección medio-lateral oblicua normal, la medio-lateral o perfil estricto, proyección lateromedial, proyección con implante desplazada con el método o técnica de Klum, la proyección focalizada o puntual, la proyección magnificada,
la proyección magnificada de pieza quirúrgica, la proyección de mama en el hombre y la proyección de la prolongación axilar. También la proyección nodulograma, que eso es una proyección poco utilizada, pero que sirve si el nódulo se encuentra en los cuadrantes superiores de la mama. En cuanto a la proyección craneocaudal básica, es la proyección que permite detectar y evaluar las calcificaciones, quistes, carcinomas u otras anomalías en los cambios del tejido mamario. Se obtienen imágenes separadas de ambas mamas para poder compararlas. Generalmente se presentan en espejo para poder determinar las diferencias que puede haber de una mama a la otra. Generalmente el tejido es bastante simétrico y aquí lo que tenemos es ambas craneocaudal, siempre se identifica con la letra derecha o izquierda, craneocaudal o la proyección que se va a utilizar, y el identificador tiene que ir siempre hacia la zona axilar de la paciente para poder ubicarnos mejor. Posición de la región anatómica. La altura del receptor debe ser, primero se debe levantar la mama para lograr un ángulo de 90 grados de la mama con respecto a la caja torácica. El receptor de imagen debe estar a nivel del pliegue inframamario en sus límites superiores. El mamografista siempre debe realizar el posicionamiento desde la parte medial de la paciente para asegurar que el tejido mamario sea paralelo al receptor de imagen, y si se efectúa desde la cara lateral de la mama, todo es más difícil. Siempre lo ideal es estar del lado de la mama contraria a la que se va a evaluar. La mama se estira en sentido anterior hacia el receptor de imagen, centralmente con el pezón de perfil y tratando de tomar la mayor cantidad posible, dentro de la tolerancia de la paciente, la región pectoral para incluir la mayor parte de tejido mamario posible. En estas imágenes vemos la diferenciación de una mama que está con una compresión correcta, que se toma bien desde la parte superior de la pared torácica, en donde se alcanza a incluir la imagen que se quiere ver, y una proyección mal tomada en donde solo se toma la mama sin hacer que el compresor arrastre el tejido desde la pared torácica, en donde la patología que buscamos ver va a quedar por fuera de la imagen proyectada. La posición de la región anatómica en cuanto a la compresión se ejerce desde la parte superior de la mama. El rayo es perpendicular al suelo, el pezón se debe proyectar de perfil para no dar una falsa imagen de nodularidad, y el borde del chasis debe quedar contra la costilla de la paciente. El brazo del lado que se obtiene la imagen se relaja al costado, el hombro se aleja hacia atrás y la cara de la paciente debe ir hacia el lado contrario que se obtiene la imagen. El tejido medial de la mama opuesto debe colocarse en la esquina del registro de imágenes. En algunos casos se le pide a la paciente que sostenga la otra mama por fuera para que no se meta dentro de la imagen obtenida. Las arrugas y pliegues de la mama deben alisarse, por eso es importante una buena tracción. Siempre lo ideal es utilizar las dos manos para la ubicación de la mama sobre el compresor y aplicar una compresión hasta que se estire el tejido. En cuanto a la posición de la región anatómica de la posición craneocaudal, esta es una imagen en donde se toma bien desde la región de la pared torácica, el pezón está bien de perfil y el pezón queda perpendicular al plano del borde del chasis. En esta imagen se toman dos posiciones, una mal tomada y una bien tomada. En esta proyección está bien tomado porque el compresor arrastra el tejido desde la pared torácica, y vean ustedes en la imagen que se toma mayor cantidad de tejido mamario que en esta, donde solamente se está haciendo la compresión sobre la mama y la paciente está muy inclinada hacia atrás. Hay pacientes que por miedo al dolor, cuando uno está haciendo la compresión, tienden a irse hacia atrás y eso provoca que se pierda tejido en la imagen.
La proyección muestra patología mamaria, en la proyección craneocaudal exagerada lateralmente de Cleopatra es para tomar cuando el tejido sobre la parte axilar de la mama en la craneocaudal no fue tomado completamente. Esta proyección muestra una patología mamaria potencial o un cambio del tejido mamario y también resalta el tejido axilar en la imagen. Es la proyección opcional solicitada con mayor frecuencia cuando la proyección craneocaudal no muestra el tejido axilar o si la lesión se visualiza solo en la oblicua medio lateral pero no aparece en la craneocaudal. La posición de región anatómica hay que empezar como en la proyección craneocaudal. Luego se va a girar el cuerpo alejándolo ligeramente del receptor de imagen para incluir una mayor parte de la zona axilar de la mama en él. Poner la mano de la paciente sobre la barra de enfrente, relajar el hombro para que tenga la posibilidad de tomar la mayor parte axilar posible. Algunos autores recomiendan darle una angulación de 5 grados en sentido lateromedial. La cabeza de la paciente se debe alejar del lado del que se obtiene la imagen. Debe mirar hacia el lado contrario de la mama que se está irradiando. La mama se estira hacia el receptor de imagen. Deben alisarse todos los pliegues y arrugas de la mama y aplicar una compresión hasta que quede bien tirante el tejido. El pezón debe estar siempre en todas las imágenes bien de perfil para evitar superposición. El marcador de identificación de la letra derecha o izquierda en cada una de las imágenes debe ir siempre hacia la zona axilar y hacia el borde externo de la placa. En esta imagen vemos la proyección craneocaudal exagerada lateralmente o Cleopatra. Obsérvese que en esta imagen el compresor está tirando bien de la región posterior del tejido hacia la parte torácica de la paciente. Aquí el pezón ya no queda perpendicular al borde del chasis, sino que tiene una pequeña rotación interna, la paciente ha alejado su cuerpo y esto nos permite visualizar mejor la región axilar que en la otra toma. El grosor tisular está distribuido uniformemente, lo cual es indicativo de una compresión óptima. Se visualizan los tejidos axilares, incluido el músculo pectoral. En esta posición se logra tomar en muchas oportunidades mejor el músculo pectoral que en la craneocaudal convencional, lo que indica que es una posición correcta con una rotación suficiente del cuerpo. En esta imagen vemos la diferencia de una craneocaudal convencional en donde el pezón está perpendicular al plano de la placa y esta es una proyección de Cleopatra donde el pezón ya tiene una angulación interna. Se puede apreciar de que el tejido fibroso de la paciente se toma completo, se alcanza a ver tejido adiposo y se ve mejor la región del tejido axilar de la paciente. En esta imagen, estos dibujos nos muestran lo que sería una posición craneocaudal convencional en donde el pezón queda perpendicular al plano de la placa y en esta otra imagen el pezón se rota hacia adentro y se logra tomar mejor la parte axilar y también incluir en imagen en mejor manera el músculo pectoral y el espacio del tejido por detrás del músculo. En esta posición, craneocaudal con rotación interna o medial y la posición externa o lateral, lo que se hace es en una proyección craneocaudal básica se realiza una marcación de la zona que uno quiere despejar. En algunos casos se utilizan marcadores metálicos, que puede ser una bolita de acero, un clip metálico o algo que nos indique la ubicación y la profundidad de la zona que uno quiere delimitar y se hace una rotación interna o una rotación externa de la mama una vez ubicada sobre el compresor para lograr liberar la imagen. Se usa para determinar si una imagen de una lesión es real o es solo superposición de imágenes y para definir la localización de la lesión comparando con las proyecciones básicas. Aquí en este cuadro vemos la proyección común y la rotación puede ser medial o lateral.
Se hace con ambas mamas, se rota la mama y se la sostiene mientras baja el compresor y ahí se va soltando suavemente. En cuanto a la proyección para surco mamario o proyección del valle, en esta proyección se utiliza para radiografar los tejidos de la porción medial de la mama, que al estar muy pegados hacia la pared torácica impide que se lo pueda estirar para incluirlos en la proyección cráneo-caudal convencional. La paciente se mueve de modo que ambas mamas se colocan sobre el detector, focalizando sobre la mama donde se busca descartar la lesión con la porción medial del lado en cuestión. Aquí hemos tomado una imagen de la paciente siendo ubicada en esta posición, una imagen de cómo quedaría el chasis ubicado. En este caso se busca focalizar más sobre la parte interna de la mama izquierda. La mama derecha se afirma. Lo que se trata de hacer es que la mayor parte del tejido grueso de la mama quede sobre el esposímetro automático para que dé una dosis más homogénea. Y en esta imagen radiológica se ve el surco mamario, la división entre ambas mamas. Y aquí se ve una lesión que está muy pegada sobre la zona pectoral. Esta lesión es infiltrante, tiene retracción, se ve de bordes irregulares, mal definidos y está muy pegada a la pared torácica. Esta posición es especialmente para este tipo de lesiones sobre esta zona. La proyección mediolateral oblicua es una de las proyecciones más comunes. En esta proyección se debe ver la mama en proyección oblicua, se debe incluir músculo pectoral y región de ganglios axilares. Debe tenerse especial cuidado con las pacientes que tengan marcapasos sobre la zona infraclavicular izquierda o que tengan alguna limitación del movimiento del hombro, ya sea por una lesión muscular o de fractura. También en las pacientes que tienen los catéter dérmicos, que son ubicados siempre sobre la zona infraclavicular, tanto derecha como izquierda. La mama se comprime desde el cuadrante supraexterno al inferointerno. Se deben relajar los hombros, el brazo se levanta con una angulación de 90 grados en sentido hacia el equipo y el compresor se desliza hacia el hueco infraclavicular. Se debe alisar la piel, la mama debe estirarse de manera perpendicular al borde del plano para que se pueda ver también el espacio inframamario. La mama se estira hacia adelante y hacia arriba y obtener una imagen del tejido mamario desde la axila hasta la parte superior del abdomen con el pezón de perfil. Esta es una imagen oblicua medial lateral bien tomada donde se incluye la zona axilar, la zona del músculo pectoral. El pezón se encuentra de perfil y perpendicular al plano de la placa y se alcanza a ver con claridad el espacio inframamario, donde se asientan numerosas patologías. En mamas que son más grandes, se debe traccionar la mama y no se debe soltar hasta que se hace la compresión para que la mama no se descienda una vez que empezamos a comprimir. Se le solicita a la paciente que sostenga la mama contralateral con su mano para evitar alguna superposición de imagen y se hace que levante la pera. Se cuida una relajación del hombro para lograr de que al hacer la compresión la paciente tenga una mejor tolerancia. Mientras el músculo más relajado esté y la paciente pueda relajarse, nos permite hacer así una mayor compresión. En este cuadro tenemos una proyección mediolateral oblicua y una cráneo-caudal. Aquí es donde vemos que el pezón debe estar perpendicular al margen de la placa y esa línea imaginaria que se traza, desde el pezón hacia la pared torácica debe ser similar a la que se trace en la oblicua mediolateral. Se traza una línea perpendicular desde el pezón y el músculo pectoral en la proyección oblicua mediolateral debe verse 1 centímetro o centímetro y medio como mínimo. Se puede trazar esa línea y se debe ver por debajo el músculo pectoral. Se ven el espacio inframamario, región axilar y todo el tejido mamario aquí.
Posición medio lateral real o un perfil estricto. En esta el equipo se ubica a 90 grados. Aquí se observan patologías de la mama, sobre todo inflamación u otros trastornos en la cara externa de la mama. El radiólogo puede solicitar esta proyección de forma adicional para confirmar una alteración observada solo en la oblicua media lateral. También es útil para evaluar niveles hidroaéreos en las estructuras, como son en concentraciones elevadas de calcio en un quiste que tenga leche o calcio en su interior. Hombro relajado, brazo extendido, relajado, tomado del mismo equipo para que relaje y mantengan la postura. Siempre se les debe pedir en lo posible que corten la respiración para evitar movimientos y con su mano debe tomar la mama contralateral para poder evitar superposición de imágenes. La posición medio lateral real o perfil estricto, el tubo y el receptor de imagen se mantienen en un ángulo recto entre sí, ya que el rayo central tiene un ángulo de 90 grados. Se debe ajustar la altura del receptor de imagen para que esté centrado en la zona media de la mama, que la paciente esté de cara a la unidad, los pies hacia adelante, colocar el brazo del lado explorado hacia adelante con el hombro relajado y la mano en la barra que está enfrente. Se debe estirar el tejido mamario y el músculo pectoral en dirección anteromedial. Alejados de la pared torácica, se debe empujar ligeramente a la paciente hacia adelante del receptor de imagen angulado hasta que la cara inferolateral de la mama contacte con el receptor de imagen. El pezón siempre debe estar de perfil y se debe comprimir lentamente con la mama separada de la pared torácica hacia adelante y hacia arriba para evitar la caída. Cuando el compresor ha pasado el esternón, se la gira a la paciente que quede bien de frente hacia el equipo para tener una posición lateral real. Las arrugas y pliegues se deben distender como en todas las proyecciones. Abrir el pliegue inframamario. En el caso de las pacientes con obesidad se debe cuidar de que el rollito de la pancita no quede en la base de la imagen y pueda superponerse con el espacio inframamario o la base de la mama. El marcador de identificación derecho o izquierdo debe ir siempre sobre la región axilar de la paciente en su borde más externo. El pezón debe estar siempre de perfil para que se vea una imagen tisular que se distribuye uniformemente en el receptor de imagen, lo que indica una compresión óptima. Se incluye el tejido mamario axilar, que generalmente engloba el músculo pectoral, lo que indica un centrado correcto y la colocación vertical del receptor de imagen. En cuanto a la proyección lateromedial, esta proyección se obtiene colocando el detector contra el esternón. La paciente debe tener relajado el hombro y el brazo y colocar su mandíbula por encima del detector para permitir que la mama sea ubicada dentro del mamógrafo, tal como se muestra en la imagen. Se debe tener en cuenta los mismos reparos anatómicos y de posicionamiento que en la media oblicua lateral. Se debe traccionar el espacio inframamario, tomar región axilar y el pezón perpendicular al plano de la placa. El procedimiento de implante desplazado o técnica de Klum es el estudio mamográfico realizado en las pacientes con cirugías previas de implante mamario de prótesis bilaterales de silicona. Generalmente, para una buena interpretación de las imágenes se realizan las 4 primeras imágenes como una imagen común, incluyendo las prótesis mamarias en la imagen de manera normal. Y luego se realizan 4 imágenes adicionales con la aplicación de la técnica de Klum, que incluye un desplazamiento de la prótesis hacia el músculo pectoral, hacia la pared torácica, la cual se llama técnica de Klum, para lograr detectar y evaluar en detalle el tejido mamario de la paciente sin la superposición de la imagen de la prótesis, además de controlar si hay alguna fuga intra o extracapsular de implante o un encapsulamiento de una o de ambas prótesis. Como advertencia, debe actuarse con extrema precaución durante este procedimiento de implante desplazado para evitar que se rompa el implante mamario. Se le debe explicar a la paciente cómo se realizará la técnica para una mejor colaboración. El método de Klum
se va a ejercer una retropulsión manual de la prótesis a la pared torácica para ver mejor la mama. Durante el procedimiento, el implante se empuja manualmente en sentido posterior-superior hacia la pared torácica para que pueda comprimirse solo el tejido mamario anterior y visualizarse de la forma habitual. Las técnicas de exposición manual en las proyecciones realizadas con el implante en su sitio solo deben configurarse las técnicas de exposición manual en el generador, porque el implante impedirá que los rayos X lleguen al detector del exposímetro automático. Ello provocará una sobreexposición de la mama y el sistema de exposímetro automático posiblemente empleará el máximo tiempo de exposición de reserva. Como excepción, el método de Klum puede realizarse en la mayoría de las pacientes con implantes. Sin embargo, algunos implantes se encapsulan y solo pueden obtenerse las imágenes de rutina, las normales, ya que no puede realizarse una retropulsión de la prótesis a la pared torácica. En esos casos se puede agregar una proyección adicional como la medio-lateral o lateromedial. Puede ayudar a mostrar un poquito más el tejido, pero no se logra hacer la retropulsión de la prótesis. Las prótesis pueden ser de distinta forma y tamaño, pueden tener cubiertas lisas o texturadas y su relleno puede ser de gel o de silicona. La colocación puede ser delante del músculo pectoral, que es retroglandular o prepectoral, o por detrás del músculo retropectoral. La vía de colocación puede ser submamaria, axilar o periareolar. Las complicaciones de la prótesis pueden ser ruptura del implante, fuga o fisura del contenido de la prótesis, una fibrosis alrededor de la prótesis o una deformación de los implantes con el correr del tiempo. Acá tenemos paso a paso la técnica de retropulsión de la prótesis. En el primer paso se trae el tejido mamario hacia adelante al tiempo que se palpa el borde anterior del implante y se coloca sobre la platina la mama. Se va bajando lentamente la paleta de compresión sobre la mama por delante de la prótesis. La mano se va sacando suavemente a medida que se va haciendo la compresión y en el tercer paso el tejido mamario queda comprimido y la prótesis desplazada hacia atrás junto a la pared torácica. En este caso tenemos una prótesis, en esta imagen, una imagen de una prótesis retropectoral que está por detrás del músculo pectoral en su colocación. Y aquí tenemos una imagen radiográfica de una cráneo caudal con una prótesis que se encuentra retropectoral. Acá se ve todo el dibujo del tejido mamario y la sombra del músculo pectoral por delante de la prótesis. En estas otras imágenes tenemos la oblicua medio lateral, también con la imagen de prótesis bilateral retropectorales. En cuanto a la prótesis retroglandular, aquí se observa en la imagen cómo se ubicaría la prótesis en una oblicua y aquí se ve el músculo pectoral. En esta primera imagen tenemos una mama con la prótesis y en esta se le aplicó la técnica de Klum y se hace una retropulsión de la prótesis hacia el músculo pectoral y solo se ve el tejido mamario. Estas son las proyecciones oblicuas de una mama con una prótesis retropectoral en las proyecciones oblicuas medias laterales con retropulsión de la prótesis hacia la pared torácica. En cuanto a la proyección de compresión focalizada o proyección puntual, para estas proyecciones se utiliza una paleta de compresión más pequeña llamada compresión focal, que ayuda a diferenciar las estructuras por solapamiento que producen alteraciones de la arquitectura mamaria inicial, en las proyecciones iniciales. Se utilizan lesiones que se ven solo en una proyección para saber si una imagen o lesión es real
o no, y si se puede realizar compresión focalizada, se puede hacer en cualquiera de las proyecciones. Esto va a depender de la habilidad del técnico o licenciado que realice el estudio. Primero se debe evaluar la imagen básica. En base a eso, en referencia a la anatomía de la paciente, se calcula la zona donde se encuentra esa lesión, se ubica la mama sobre el portachasis y se mantiene sostenida la mama hasta que el compresor baja. Se hace una compresión mayor que en la craneocaudal para lograr abrir el tejido y que demostremos en esta imagen una liberación del tejido que uno quiere ver o determinar si es una lesión real o no, o si es una superposición de imágenes. Aquí se realiza una compresión focal en una oblicua, en una proyección de perfil lateromedial, y aquí en estas imágenes vemos cómo sería la compresión de una lesión por superposición de imágenes, que al realizarle la compresión focal o puntual se produce una apertura de esos tejidos que nos liberan y nos permiten visualizar completamente la mama sin ningún tipo de lesión. Las proyecciones magnificadas. En este estudio consiste en la obtención de imágenes con un aumento de las áreas específicas de interés, como lesiones pequeñas o las microcalcificaciones, o cuando un hallazgo en la mamografía convencional resulta dudoso, no es claro o es sospechoso. Para realizar esta proyección se utiliza otra bandeja o plataforma de ampliación que aproxima la mama a la fuente de rayos, aumentando la distancia foco-placa. Esto permite obtener imágenes aumentadas o magnificadas. Requiere un tubo de rayos X con un punto focal de 0,1 milímetros para mantener una resolución de la imagen. Puede obtenerse una magnificación de 1,5 a 2 veces de ampliación. Un mamografista bien entrenado y experto puede usar esta técnica de magnificación con todas las proyecciones mamográficas para visualizar mejor o descartar las posibles lesiones mamarias. Se utiliza para evaluar microcalcificaciones y lesiones pequeñas sospechosas de malignidad. Esto permite ver si sus bordes son espiculados y mal definidos o con retracciones de la piel, que es un fenómeno que estaría relacionado con una malignidad en la mama. Sirve para saber la magnificada, si es una lesión real o no, si las agrupaciones de calcificaciones, de microcalcificaciones es benigna o maligna, si se indica una biopsia de este tipo de microcalcificaciones, permite ver los márgenes de la lesión, si hay una retracción de los tejidos circundantes, se puede establecer una estadificación de la lesión, se disminuye la dosis y la radiación dispersa. Evita borrosidad del movimiento y mejora la imagen, disminuye el espesor de la zona a estudiar aumentando el contraste y facilita la evaluación al separar el solapamiento de las estructuras. Abre el tejido y nos permite visualizar mejor la imagen o lesión a estudiar. Y hace uniforme el grosor de las estructuras, lo que nos da una mejor imagen. Las masas son imágenes que se deben describir de acuerdo a sus formas. Toda lesión o masa que se encuentre en una imagen debemos saber que pueden ser redondeadas, ovaladas. Aquí la imagen lo va mostrando. Esta es una lesión redondeada, ovalada, de bordes lobulados, que sea irregular en sus bordes o que tenga una distorsión arquitectural. Los márgenes de una masa se deben describir como bordes circunscriptos, que son los bordes bien definidos, los bordes borrosos, que permiten ver solo una parte del borde bien definido y el resto se pierde en la imagen, eso sería un borde borroso, los microlobulados, que tienen pequeñas deformaciones globulares en su contorno, los bordes mal definidos, que solo se ve una parte de la lesión bien definida y el resto es irregular, y los bordes epiculados, que son los que tienen retracción de tejido hacia la zona de la lesión. En cuanto a las microcalcificaciones que podemos encontrar en las magnificaciones, son depósitos de calcio que se originan
de distintas formas. Las calcificaciones grandes, redondeadas, sólidas, siempre son de aspecto benigno, cuando las calcificaciones con un centro radiolucidente nos dan también un signo de benignidad. Las capas de lechado calcio, por eso en algunos casos se sugiere completar con una oblicua medio lateral o un perfil estricto para saber si hay un nivel líquido dentro de esta formación calcificada. Las calcificaciones redondas normalmente se forman en pequeños quistes acinares. Las calcificaciones en anillos se forman en la pared de los quistes o es una necrosis en las paredes de una formación de grasa. Casi siempre son fibroadenomas involutivos. Las calcificaciones vasculares se muestran como depósitos paralelos en las paredes íntimas de los vasos. Las calcificaciones con centro radiolucente con formas geométricas casi siempre son depósitos dérmicos. Se deben a depósitos secretorios. Las calcificaciones pleomorfas y las líneas finas ramificadas tienen una alta posibilidad de deberse a un cáncer. Las calcificaciones cutáneas normalmente tienen un centro radiolucente con formas redondeadas o geográficas bien definidas, y tenemos también las calcificaciones lineales. Aquí tenemos una imagen de cada una de las descriptas que pueden apreciar para comparar e ir aprendiendo qué tipo de calcificaciones son las que estamos encontrando en cada una de las imágenes. Ahora les muestro unas imágenes de distintos tipos de lesiones. También es importante que el técnico o licenciado tenga conocimiento de las patologías básicas de mama para poder saber qué tipo de proyección va a ser la más adecuada en cuanto a la sugerencia del médico radiólogo, si uno tiene que agregar o no alguna proyección adicional más, tener conocimiento de cómo es la lesión, de qué aspecto, forma, tiene y de cómo se visualizaría mejor en la imagen solicitada. Esta es una lesión con bordes irregulares. Es la misma imagen con una inversión de escala de grises para poder ver mejor los bordes. Tiene bordes irregulares, lobulados, márgenes espiculados con retracción de tejido hacia la parte radial de la lesión. Aquí se ven los pliegues del tejido que confluyen hacia un mismo punto. El borde especulado es uno de los hallazgos más significativos de la mamografía, aunque la especulación no aparece en todos los tipos de cánceres. Es una de las características más típicas de lesiones malignas. Las espículas son estructuras filamentosas de orientación radial que representan fibrosis mezclada con un tumor que se extiende hacia el tejido circundante. En esta imagen vemos una magnificada con imágenes de dos grupos de calcificaciones con patrón puntillado y bordes irregulares. Aquí vemos el primer grupo de microcalcificaciones y aquí está el segundo, donde se ve un grupo de calcificaciones puntilladas con bastante realce. En la otra imagen tenemos calcificaciones agrupadas, tenues, radiolúcidas, redondeadas, de distintos tamaños, con un halo radiolúcido en su interior que da un signo de benignidad de este tipo de lesiones, y estas son calcificaciones cutáneas. Otra de las posibilidades que podemos encontrar en imagen son las calcificaciones en popcorn, que es gruesa y sobreproyectada la calcificación a un contorno nodular en un caso de fibroadenoma involutivo, que es la figura A. La fotografía de una palomita de maíz muestra los bordes irregulares de la calcificación, por eso se lo denomina de esta manera. Es una calcificación de aspecto benigno. Los quistes oleosos dan un aspecto inicial de un quiste oleoso. Aquí se ve la imagen indicado por la flechita. Se ve de bordes bien definidos, circunscriptos, y es una lesión redonda, radiolúcida, que posteriormente va adquiriendo una superficie calcificada, esférica y delgada, a través de la cual se puede visualizar un centro radiolúcido.
Y en esta otra imagen vemos un grupo de 8 calcificaciones de la misma forma y tamaño y de densidad igual, seguido durante más de 3 años la evolución en la paciente de la misma forma. Esto se mantiene, por eso podemos decir de que son microcalcificaciones agrupadas de aspecto benigno. En esta imagen vemos calcificaciones amorfas con aspecto de polvo de tamaño tan pequeño que no es posible contarlas ni de determinar su forma. Algunas son más tenues, otras son más marcadas, pero no se puede determinar la cantidad. En esta otra imagen vemos calcificaciones vasculares correspondiente a los depósitos de calcio, las paredes de las arterias mamarias, visualizadas como trayectos paralelos serpentiginosas de aspecto benigno. La proyección magnificada de pieza quirúrgica es otra de las opciones de proyecciones especiales en mamografía que durante la cirugía de una mama con una lesión de aspecto maligno se puede realizar la extracción de una pieza quirúrgica para realizar una magnificación de dicha pieza o cuadrante que se extrae de la mama para descartar si se realizó la extracción total de la mama y poder hacer solo una cuadrantectomía y no tener que hacer una mastectomía radical. Se recibe la pieza, se amplía y de ahí podemos determinar. En algunas cirugías se hace previamente una marcación con arpón metálico para localizar mejor la zona de la lesión o una pintura para localizar la zona a través de una inyección y luego se envía la muestra al servicio de diagnóstico, donde se verifica si en la pieza se encuentra toda la lesión descrita en la mamografía anterior. La pieza debe venir de quirófano con un pedido del cirujano, con un detalle de datos de la paciente. Se debe describir la zona de donde se extrajo la pieza a estudiar, el cuadrante o la porción, y se debe estar envuelta y con una marcación con hilos que determinen la ubicación de la pieza para realizar las proyecciones. Se debe cubrir el soporte y el compresor con alguna bolsa de nylon para evitar una contaminación del equipo y se realizan 2 proyecciones magnificadas, una en proyección cráneo-caudal y una oblicua medial lateral magnificadas. La técnica que se emplea es manual, ya que solamente se va a tener una porción de la mama. Se utiliza dosis baja, 25 kV y 25 mA como referencia de dosis manual. Aquí tenemos unas imágenes obtenidas, se hace una descripción. En la primera imagen de esta lesión se observan calcificaciones agrupadas tenues en esta zona, aquí y aquí. En la segunda pieza se encuentra la zona a estudiar con un arpón de marcación sobre la zona de la lesión, que es una lesión con bordes irregulares, tiene retracción de la piel, del tejido, sobre la parte radial de la lesión. Tiene especulaciones que esto está demarcando un aspecto maligno de este tipo de lesión. Así uno se asegura de que esté tomada toda la zona afectada que se pueda extraer en esta cuadrantectomía. En esta imagen, en la primera imagen, las calcificaciones pleomorfas están en una masa irregular y mal definida. Es un proceso maligno, como es el caso de este cáncer invasivo intraductal, en la imagen en que la marca representa 1 centímetro de lesión. Se ven con claridad las calcificaciones lineales, tenues e irregulares y ramificadas de un comedocarcinoma poco diferenciado, que es un carcinoma ductal in situ. En la segunda imagen, con marcación con arpón perquirúrgico, puede verse un patrón de calcificaciones discontinuas de punto y raya, como se aprecia aquí en la imagen, debido a un carcinoma ductal in situ. En cuanto a otra proyección magnificada de pieza quirúrgica, tenemos que en las imágenes de esta paciente existe una asimetría focal en el centro de la mama, en la proyección
cráneo caudal, como se alcanza a visualizar aquí, y se ve también en la oblicua medio lateral. Las proyecciones magnificadas demuestran este tipo de lesión sospechosa e irregular que resultó ser un carcinoma ductal invasivo asociado a un carcinoma ductal in situ en la muestra que se manda a estudiar. En cuanto a la mamografía en el hombre, es otra de las opciones. La mamografía en el hombre no se realiza en el mismo porcentaje que en la mujer, ya que la incidencia del cáncer de mama en el hombre es menor. Menos del 1% de todos los casos de mama se produce en hombres. Se realiza el control mamográfico generalmente por antecedentes de ginecomastia, traumatismos, envejecimientos, donde hay un trastorno hormonal, medicación y sobrepeso, fumador, antecedentes heredofamiliares. En cuanto a la ginecomastia, es el aumento del tamaño no neoplásico en el hombre debido a una hiperplasia benigna de la glándula mamaria, generalmente es bilateral y es simétrica y se presenta como un aumento de tejido glandular en el hombre. Esta patología se asocia a niveles séricos elevados de estradiol y bajos de testosterona. Puede ser causado por desórdenes endocrinos y hormonales, por enfermedades sistémicas y por ciertas drogas. La mamografía normal en el varón evidencia tejido adiposo con unos pocos conductos y tejido conectivo extendiéndose desde el pezón. En hombres se utilizan las mismas técnicas que en la mujer. El único inconveniente es el vello de la caja torácica del hombre, que hace que al compresor, al arrastrar el tejido mamario sobre la placa, va haciendo de que le tire, puede incomodar un poquito más porque el hombre generalmente tiene más desarrollados los músculos pectorales que la mujer. En la mayoría de los casos hay menos tejido mamario, puede costar un poquito más la ubicación, pero se realizan las mismas técnicas de posicionamiento que en la mujer. Aquí tenemos una proyección cráneo-caudal en un hombre con ginecomastia y un cáncer ductal invasivo en un varón. Ahí se ve la diferencia de la mama izquierda a la mama derecha, donde estaba la zona de ginecomastia, y aquí se ve la lesión del cáncer ductal invasivo. En cuanto a la proyección de prolongación axilar, esta proyección se utiliza cuando hay la sospecha de alguna anomalía en la proyección o prolongación axilar de la mama. Estos tejidos pueden aislarse en la mamografía usando la proyección de la prolongación axilar. Esta proyecta sobre el detector únicamente los tejidos laterales. Acá se muestra en imagen cuál es la zona que nosotros buscamos tomar hacia arriba y dentro de la axila. En esta imagen obsérvese que los tejidos centrales están siendo incluidos. La proyección debería aislar solo la prolongación axilar como está en la primera imagen y no como está en la última, donde al incluirse parte media de la mama hace que el grosor sea mayor y el exposímetro automático tomará una dosis mayor a la necesaria para la evaluación de la zona axilar. En cuanto a la proyección que se utiliza como nódulograma, esta proyección solo se realiza si la lesión es en una mama en el cuadrante superior, por la zona donde está, si se puede tomar o no. Así, al aislar el área usando un nódulograma puede ser de ayuda. Aquí el marcador se coloca sobre la posible lesión, sobre el cuerpo de la paciente se coloca el marcador para determinar la zona donde está la lesión y entonces se comprime solo los tejidos que contienen a esa lesión. En este caso ya se va a obviar la mama, fíjese la altura del chasis y la paleta de compresión arrastrará sobre la pared torácica el tejido hasta hacer que se afirme en la imagen. De acuerdo a la zona donde se localiza es la angulación que se puede dar, puede ser lateromedial o mediolateral en el caso de que fuera necesario, depende de la ubicación de la lesión del paciente o de la paciente.
Es muy importante hacer la concientización sobre la prevención del cáncer de mama. Eh, Estadísticamente, una lesión de 3,7 centímetros o de 2,5 centímetros a 7,3 centímetros me la puedo llegar a encontrar yo en una palpación o revisión de las mamas. Cuando la lesión es menor, de 0,9 a 1,3 centímetros, ya es más factible que la encuentre el médico en una revisión, y en la mamografía se pueden llegar a detectar lesiones de 0,3 a 0,7 milímetros. Es muy importante que si la paciente tiene cualquier sintomatología, cualquier lesión en la piel, hundimiento o si ve diferencia en la anatomía o la estructura de la mama al hacerse la palpación o revisación, debe asistir al médico para realizarse los controles de rutina. Es muy importante en el tema del cáncer de mama, el factor tiempo es muy importante. Mientras más pequeña sea la lesión que se encuentra, con más posibilidades de un mejor tratamiento y una mejor evolución de la patología tenemos. Es importante hacer la concientización de que la mujer mínimo una vez al mes realice una palpación, se mire frente al espejo, realice los ejercicios de subir y bajar el brazo, ver la textura de la piel, que no sea una piel de naranja, que no tenga cambios de coloración o de temperatura, que no haya un hundimiento del pezón o de las distintas zonas de la mama, que no sobresalga ningún tejido, que no encuentre una diferencia, una simetría de tamaño de la mama importante fuera de lo natural. Se deben evaluar los antecedentes hereditarios, si la paciente tiene algún problema de obesidad, que al estar la mama muy grande, la palpación es muy superficial y por ahí no se logra ver con profundidad, llegar a palpar alguna diferencia. Debemos tomar conciencia que prevenir es curar. Es muy importante hacer la concientización del control ginecológico, tanto mamario como de útero y ovarios, por el cáncer también, pero es menor incidencia que en el del mama. La mujer debe controlarse, debemos asesorar a las mujeres de nuestra familia, a nuestras compañeras de trabajo, amigas, vecinas, de que la concientización del cáncer de mama salva vidas, da una mejor calidad de vida posterior y se puede lograr con solo un simple control anual, la visita periódica al médico, la revisión una vez al mes y tomar conciencia de que nuestra salud está en nuestras manos. Aquí está la bibliografía. Por último, agradecerle a todos los que participaron de una manera u otra de este congreso y pedirles que hagan hincapié en la prevención del cáncer de mama. Es muy importante la difusión de las técnicas de palpación y control ginecomamario para así colaborar a la disminución de la incidencia del cáncer de mama en el país. En el mes de octubre es el mes del cáncer de mama, donde más hincapié hacemos en el control y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchas gracias a todos por su atención.